La noción de la raza chilena fue una propuesta llevada a cabo por Nicolás Palacios en su obra Raza Chilena, y constituye una de las ideas más controvertidas en el ámbito de la identidad nacional latinoamericana. Lejos de ser una mera fantasía, yo creo que esta concepción puede abordarse desde una perspectiva seria, fundamentada en criterios históricos, geográficos y etológicos, que la distinguen como un caso singular en el contexto americano. Este ensayo buscará explorar la idea de la raza chilena, integrando las tesis de Palacios con las de Johann Gottfried Herder, pero matizando las posturas de este último para destacar cómo las condiciones ambientales y geográficas, en interacción con la etología, pueden sustentar la existencia de una identidad racial diferenciada. Además, se comparará el caso chileno con el de los rioplatenses, otra raza americana forjada por la excepcionalidad, en contraste con el mestizaje generalizado que diluyó otras identidades nacionales. Esto constituirá, por consiguiente, una defensa multifrontal del concepto en contraposición a la idea generalizada que se hace la gente con respecto a esta idea, tachándola sin tapujos de ridícula, pero que por detrás cuenta con un gran trasfondo que la sostiene con soltura. Partiendo por el hecho de que Nicolás Palacios argumenta que el pueblo chileno es el resultado de un proceso histórico y biológico único, derivado de la mezcla entre los conquistadores españoles, principalmente de origen vasco y godo, los indígenas no solo mapuches, ya que como acotación me gustaría incluir a otros pueblos casi tan o más recios como el pehuenche, el diaguita, el atacameño, etc., cuya adaptación al entorno en tiempos precolombinos forjaron un carácter excepcional que no solo se manifestó en la simple resistencia, sino que también en la organización social, ejemplificándose en las conductas que, contrario al tribalismo de otros grupos indígenas, se desarrollaron de forma mucho más civilizada, siendo ejemplar el caso de los diaguitas, que no practicaban sacrificios humanos ni salvajadas de dicho tipo. De todas formas, para Palacios esta combinación no es un mestizaje caótico, sino una síntesis selectiva que dio lugar a un tipo humano adaptado a las rigurosas condiciones del territorio chileno, caracterizado por su tenacidad, individualismo y capacidad de resistencia. La geografía de Chile, con su cordillera, valles aislados y clima extremo, actuó como un crisol que moldeó no solo la psicología del chileno, sino también su constitución física. Palacios no solo se limita a describir esta mezcla, sino que la eleva a una categoría de raza en el sentido de un grupo humano con características heredadas y distintivas, forjadas por la selección natural y la historia. Su enfoque, aunque criticado por su tono nacionalista propio de la época, encuentra eco en la etología moderna, que estudia cómo el comportamiento de los seres vivos está influenciado por su entorno. En el caso chileno, la lucha constante contra un medio hostil, terremotos, aislamiento geográfico, clima variable, habría seleccionado rasgos como la resiliencia, la autonomía y una fuerte identificación con el territorio. Johann Gottfried Herder, filósofo alemán del siglo XVIII, ofrece un marco complementario para entender la raza chilena, pero también un punto de divergencia. Herder sostenía que las diferencias entre los pueblos no implican superioridad o inferioridad, sino que son expresiones de la diversidad humana moldeada por el clima, la geografía y la cultura. Según Herder, cada pueblo desarrolla un Volksgeist, espíritu del pueblo, único, adaptado a su entorno, sin que esto implique jerarquías. En este sentido, la raza chilena podría interpretarse como una manifestación del Volksgeist chileno, un producto de su historia y geografía, sin necesidad de comparaciones valorativas. Sin embargo, a diferencia de Herder, es posible argumentar que ciertos criterios objetivos, como la adaptación al entorno, pueden denotar una forma de superioridad en términos funcionales. La etología proporciona una lente útil con respecto a esta idea, y es que los organismos que prosperan en condiciones extremas suelen desarrollar rasgos que los hacen excepcionalmente aptos para su nicho ecológico, mientras que aquellos que no lo hacen, están condenados a caer en la más absoluta miseria, como es el caso de los africanos, que pese a las virtudes y los recursos de su entorno, no lograron aprovecharlo y se quedaron atrasados con respecto a otras civilizaciones. En el caso chileno, la capacidad para resistir condiciones adversas y adaptarse a un territorio inhóspito sugieren una selección de características que, en su contexto, podrían considerarse ventajosas. Esta superioridad no es universal, sino específica al entorno chileno, y se manifiesta en la fortaleza física, la resistencia psicológica y la cohesión social que permitió la formación de una identidad nacional sólida. La geografía chilena, una franja angosta entre los Andes y el Pacífico, con desiertos, bosques y glaciares, no solo aisló a sus habitantes, sino que los obligó a desarrollar estrategias de supervivencia únicas.
Desde una perspectiva etológica, el comportamiento humano en Chile refleja adaptaciones al entorno. El individualismo, la desconfianza hacia lo foráneo y la valoración del esfuerzo personal son rasgos que pueden rastrearse hasta las demandas del medio. Por ejemplo, la agricultura en valles estrechos requería una planificación meticulosa, mientras que la navegación en los canales australes exigía audacia y cooperación. Estas demandas ambientales seleccionaron patrones de comportamiento que, al institucionalizarse a través de la cultura, dieron forma a una identidad colectiva. Este fenómeno no es exclusivo de Chile. En América, otros casos ilustran cómo la excepcionalidad geográfica y cultural puede forjar razas o identidades nacionales diferenciadas. Un ejemplo notable es el de los rioplatenses, particularmente los argentinos y uruguayos. En el Río de la Plata, la combinación de inmigración europea masiva, italiana, española, alemana, con un entorno de llanuras vastas y fértiles, creó un tipo humano distinto a los que ya venían, diferenciándose finalmente de los europeos en un fenómeno comparable al de los Boer en Sudáfrica. La institucionalización de esta identidad, a través de la educación, la literatura y la política, consolidó a los rioplatenses como un pueblo con un carácter propio, diferenciado del mestizaje más homogéneo de otras regiones, como el altiplano andino o el Caribe. En contraste con Chile y el Río de la Plata, muchas naciones americanas experimentaron un mestizaje más intenso y menos estructurado, que diluyó identidades raciales o culturales específicas. En países como Bolivia, Venezuela o Brasil, el mestizaje fue un proceso masivo, impulsado por políticas coloniales y dinámicas sociales que no siempre permitieron la emergencia de un Volksgeist claramente definido y la falta de un entorno geográfico tan restrictivo como el chileno o de un proyecto nacional tan deliberado como el rioplatense llevó a una mayor homogeneidad racial y cultural, en detrimento de particularismos. En Chile, la relativa homogeneidad genética de la población, debido al aislamiento y a la limitada inmigración posterior a la colonia, permitió que los rasgos descritos por Palacios se consolidaran. En el Río de la Plata, la inmigración europea y la urbanización temprana actuaron como factores de cohesión, creando una raza en el sentido de un pueblo con una identidad institucionalizada. En ambos casos, la excepcionalidad geográfica y cultural fue clave para evitar la disolución identitaria que caracterizó a otras regiones. En conclusión, la idea de la raza chilena, propuesta por Nicolás Palacios, no es un simple ejercicio de nacionalismo, sino una hipótesis que puede sostenerse desde una perspectiva bien sostenida. Integrando las ideas de Herder sobre la diversidad humana, pero matizando su rechazo a las jerarquías funcionales, se puede argumentar que la geografía chilena y su interacción con el comportamiento humano forjaron un pueblo con características únicas, adaptadas a un entorno exigente. Este fenómeno encuentra paralelos en casos como el de los rioplatenses, donde la excepcionalidad geográfica y cultural también dio lugar a una identidad diferenciada. En un continente marcado por el mestizaje, Chile y el Río de la Plata destacan como ejemplos de cómo la interacción entre el hombre y su entorno puede crear razas en el sentido de pueblos con una identidad sólida, institucionalizada y resistente a la heterogeneización. La raza chilena, en este sentido, no es solo una idea, sino un testimonio de la capacidad humana para adaptarse y prosperar en las condiciones más adversas. Muchas gracias por escuchar.